Muy buenas noches, amigos de Radio Jornalera. Bienvenidos a su programa Mujeres por el Cambio. Em, Todo el tiempo hemos estado dando información, talleres. Hoy nos toca el tercer taller o, ¿cómo se podría llamar? Bueno, taller lo vamos a llamar Descubriendo nuestra inteligencia emocional. Em, Mujeres por el Cambio es un espacio creado por Women Working Together USA, donde cada encuentro busca inspirar, educar, fortalecer el liderazgo femenino y de la familia desde la conciencia, la unión y la transformación personal. Hoy, como cada programa, abrimos ese espacio con el corazón dispuesto a reflexionar y aprender juntas. Sabemos que el cambio verdadero comienza dentro de nosotras mismas, cuando nos atrevemos a mirar nuestra historia, a escuchar nuestras emociones y a descubrir la fuerza que habita en cada mujer. El tema que desarrollaremos hoy es descubriendo nuestra inteligencia emocional, una invitación a mirar hacia adentro y reconocer el poder que tienen nuestras emociones en la forma en que vivimos, nos relacionamos y enfrentamos los desafíos del día a día. En un mundo que muchas veces nos enseña a callar lo que sentimos, hablar de inteligencia emocional es un acto de libertad. Significa aprender a comprendernos, a gestionar nuestras emociones con sabiduría y a fortalecer la conexión con los demás desde la empatía y la calma. Hoy conversaremos sobre cómo las emociones influyen en nuestra salud, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro bienestar integral. Descubriremos que ser emocionalmente inteligentes no es ocultar lo que sentimos, sino también es aprender a usar cada emoción como una aliada para crecer, para sanar y liderar nuestra vida con equilibrio y propósito. Este espacio busca ser más que una charla, es una oportunidad de encuentro con nosotras mismas a través de la voz, la experiencia y la reflexión, junto a nuestra invitada y profesional, María José Zorrilla, recorreremos las dimensiones de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Cada una de nosotras descubrirá que las emociones no son un obstáculo, sino un camino, que detrás de cada sentimiento hay una enseñanza y que reconocer es un paso esencial hacia el empoderamiento, la paz interior y la transformación social que tanto anhelamos como mujeres y como comunidad. Bienvenida, María José. Tenemos un programa, yo sé, largo, nutrido y rico en enseñanza. Te doy la bienvenida. Eh, Gracias. Sé que tenemos un tema extenso, importante, y es una serie de temas que hemos llevado, ya hemos tenido dos programas, este es el tercero. Esto busca ver la parte tan importante como la comunicación, la inteligencia. Son cuatro talleres súper importantes que hemos querido plasmar y agradecemos de antemano a María José que nos ha estado guiando y acompañando en esto tan importante que bueno, a veces ni lo conocíamos, ¿no? Y son cosas como algo que tenemos dentro que tenemos que saber manejar, entender, canalizar, ¿no? Entonces, sin preámbulos, vamos a ir a la primera pregunta. María, ¿qué significa realmente la inteligencia emocional? Bueno, antes de contestarte la pregunta, gracias, todas las cosas que dijiste. Y la verdad que este es un camino muy lindo para mí, el poder compartir, bueno, eh, todas estas, todas estas
nociones, definiciones y sabidurías de la vida que nos sirven justamente como herramientas, herramientas para seguir adelante, herramientas para vivir más plenamente, para justamente herramientas que nos dan. Tú hablaste del empoderamiento, ¿no? Y las mujeres desde hace tiempo, todas estamos en un camino de empoderamiento, un camino de llegar a un equilibrio y, y bueno, así que voy a empezar contestando, así que gracias, Jacqueline, gracias por esta oportunidad. Eh, la pregunta que tú me hiciste es, ¿qué significa la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones y la de los demás. Y usar esa información para, digamos, guiar mejor nuestro pensamiento, para guiar mejor nuestro comportamiento y para construir relaciones sólidas, pero básicamente lo más importante de la inteligencia emocional es que nos ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Y la inteligencia emocional tiene varios componentes que tú ya los nombraste, Jacqueline, pero yo los voy a definir. El autoconocimiento, que es reconocer y comprender nuestras propias emociones, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cómo afectan en nuestras relaciones, en nuestra vida. Eso sería el autoconocimiento. La autorregulación es gestionar nuestras emociones de manera efectiva. ¿Y qué es lo que esto genera, gestionar bien las emociones? Es para evitar tener reacciones impulsivas o comportamientos inadecuados que después nos arrepentimos. ¿Cuántas veces nos dicen algo que nos toca algo y contestás mal a otra persona? O sea que gestionar nuestras emociones, lo que acá se llama autorregulación, es la parte de la inteligencia emocional que te ayuda a eso, a lidiar bien con tus emociones en tu propia vida. Después está la motivación. ¿Qué quiere decir? En este sentido, quiere decir utilizar las emociones para alcanzar las metas y para tener resiliencia ante los desafíos. Resiliencia es esa capacidad de aguantar, salir adelante, seguir eh, cuando los tiempos se ponen difíciles, ¿no? O cuando tenemos desafíos importantes. O sea, eso sería la motivación el componente motivacional que tiene la inteligencia emocional. Y después la empatía. Y esto sí que es importante porque empatía es comprender las emociones de los demás. Y no es solo comprender, es poder ver la perspectiva del otro. Que ayer, cuando hicimos el tema del lenguaje, hablábamos qué importante era la empatía, ¿no? Que para nosotros tener una buena conversación, necesitamos siempre poder entrar en la perspectiva del otro, en el marco de referencia de la otra persona. Bueno, eso es la empatía y es un componente de la inteligencia emocional. Ah, y la empatía también crea relaciones de confianza, o sea que la empatía es muy importante. Bueno, y por último, el último componente, las habilidades sociales. Y habilidad social en realidad es saber cómo relacionarse con los demás, cómo interactuar con otros de manera efectiva. Y esto es muy importante para las personas que son jefes, que son líderes en las empresas, por ejemplo. También es importante para un padre de familia, madre, que somos los líderes de la casa. O sea que es importante para la persona que tiene que dirigir a un grupo o el, el saber cómo interactuar, saber cómo relacionarse con otros de manera efectiva. Eso es la habilidad social. Y bueno, y por último voy a decir rapidito los beneficios de la inteligencia emocional. Permite construir relaciones más sólidas y duraderas, facilita la toma de decisiones más acertadas, por lo que ya vimos, ¿no? Por los componentes que tiene. Ayuda a enfrentar situaciones difíciles y manejar el estrés. Fíjense qué importante es tener una inteligencia emocional suficientemente desarrollada para que nosotros no nos
no nos desintegremos frente a una situación estresante, ¿no? Manejar el estrés de manera más constructiva es súper importante y es un beneficio de la inteligencia emocional. Eh, También la inteligencia emocional mejora la comunicación y, y en la comunicación a veces uno tiene que ser asertivo con el otro. Y la inteligencia emocional nos da esa capacidad para ser afirmativo, asertivo, para decir no, esto sí, vamos por acá, vamos por allá. Bueno, y por último, la, la inteligencia emocional permite el desarrollo personal y profesional, porque como se han dado cuenta, afecta a todas las áreas. Eh, y también ayuda a superar hábitos negativos y ayuda a que alcancemos el máximo potencial, ¿no? Porque desarrollando nuestras habilidades sociales, usando nuestra empatía, eh, y bueno, todos estos, digamos, componentes de la inteligencia emocional nos permiten desarrollarnos mejor personal y profesionalmente. Así que bueno, creo que esta quedó contestada. En resumen, voy a resumir la definición, ¿no? La inteligencia emocional es una habilidad fundamental que se puede desarrollar con el tiempo y que impacta positivamente en casi todos los aspectos de la vida. Bueno, creo que esa pregunta está terminada. ¿Cómo identificar las emociones en el momento en que aparecen? Bueno, este tema eh, eh, me gusta porque qué importante es, cómo identificar. Yo creo que uno las identifica porque las emociones en realidad nos motivan a alcanzar nuestras metas, ¿no? Y entonces las emociones, cuando yo puedo identificar qué es lo que me impulsa y cuando yo puedo canalizar sentimientos como la frustración para mejorar la productividad, cuando yo comprendo el valor de las emociones, la eficacia, el optimismo, la resiliencia, todas esas cosas, las emociones me ayudan a lograr mis metas, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico y cómo comprendo? Bueno, por ejemplo, las emociones positivas como la satisfacción de aprender algo nuevo son poderosas motivaciones. Y, em, y qué es lo que hacen? Identifican qué actividad te genera entusiasmo y te lleva a usarlas para mejorar tu vida, digamos, ¿no? Después, otra manera de identificar y de comprender tus emociones es llevar un diario de emociones, ¿no? Donde yo anote cómo me siento en diferentes situaciones, donde yo pueda comprender mis reacciones emocionales y cómo afectan el progreso o no progreso hacia mis metas. O sea, llevar un diario me parece una buena manera de identificar mis emociones. Y después, las emociones nos enseñan, uno aprende a analizar los sentimientos para entender el para qué de nuestras acciones, ¿no? Entonces, eh, digamos que de alguna manera las emociones nos dan o tienen lecciones ocultas que nos ayudan a avanzar en la vida. Y eh, el autoconocimiento es muy importante para esto, ¿no? Porque si yo no me conozco a mí misma, no voy a saber para qué me sirven las emociones o cómo me motivan las emociones para alcanzar mis metas o cómo voy a identificar mis emociones si yo no me conozco a mí misma. O sea, en esto es muy importante el tema del autoconocimiento. Tú me preguntaste cómo identifico las emociones, ¿no?
Ah, entonces está, ya lo contesté porque te iba a contar otra cosa, pero eso me parece que es de otra pregunta. ¿Por qué a veces nos cuesta reconocer lo que sentimos? Ah, bueno, eh, ¿cómo, cómo te puedo decir? Nos cuesta reconocer lo que sentimos por varios motivos. Primero, es que no nos enseñaron a darle un nombre a las emociones. Imagínate qué importante si nos enseñaran desde niños, ¿entendés? Si de niños nos dijeran, eh, o sea, lo que estás sintiendo es enojo, lo que estás sintiendo es frustración, lo que estás sintiendo, o sea, eso no nos pasa, no nos enseñaron, digamos. Eh, perdón, perdón, estoy con un poco de tos, pero eh, no estoy enferma, pero estoy como molesta con esto, ¿no? Eh, y bueno, eh, no, me quedé pensando en la otra pregunta, ¿no? Que aparte de que no nos enseñaron a reconocer lo que sentimos, eh, en general, muchas veces nos cuesta, que esto yo no lo dije porque me quedé con la primera parte de la pregunta, pero ¿cómo nos cuesta expresar los sentimientos por varias razones? También tenemos miedo al rechazo, nos sentimos vulnerables, tenemos falta de habilidad de comunicación y por eso es que nos cuesta reconocer lo que sentimos. Em, y también en algunos casos es falta de autoestima, ¿no? Ese miedo de equivocarse, ¿no? También. Em, bueno, ¿cuál era la última pregunta? Ay, discúlpame, se nota que dormí mal, ¿no? Eh, la última pregunta que me hiciste, Era porque yo sí, la última volví- pregunta que te hice fue por qué a veces nos cuesta reconocer lo que sentimos y creo que sí la has respondido. Y quiero avanzar a la siguiente, que es, ¿qué diferencia hay entre sentir una emoción y dejarse llevar por ella? Porque a veces estoy sintiendo enojo, ¿no? Pero también, claro. digamos, hago daño a otras personas diciendo palabras duras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, bueno, en realidad sentir una emoción es esa reacción automática del cuerpo, automática y también fisiológica a cualquier evento. Eso es sentir una emoción. Mientras que dejarse llevar por ella significa actuar sin pensar, sin reflexión, perdiendo el control y sin considerar las consecuencias. Imagínate qué malo que es para algunas personas cuando a veces les pasa en el propio trabajo o en situaciones que no que deberían tener un poco de autocontrol. Entonces, el sentir es el proceso natural de experimentar cualquier emoción. El sentir es, todos sentimos, ¿no? Pero el dejarse llevar por ese sentimiento, en realidad, como es una respuesta irracional, como es una respuesta impulsiva, eh, se le ha dado un nombre que se llama secuestro emocional, ¿no? Y, y lo que falta ahí es aprender a gestionar las emociones, ¿no? Y cuando vos aprendés a gestionar las emociones saludablemente, te podés permitir sentir sin esa necesidad digamos, de dejarte llevar por la emoción, ¿no? Eh, eh, Vos podés sentir, pero reflexionar, tener ese paso anterior de reflexión que te lleva a canalizar esa emoción de forma constructiva, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Que cada uno va a encontrar distintas herramientas para poder canalizar las emociones y para no saltar y todo, ¿no? Pero eh, en realidad, por ejemplo, ¿no? Para algunas personas el ejercicio es muy importante, porque si no hacen ejercicio,
es como que no pueden liberar toda esa energía que tienen y entonces llegan a las situaciones que uno les habla o les dicen algo que les incomoda y contestan cualquier cosa, o sea, se dejan llevar por el enojo, por la rabia, por la frustración. Eh, y bueno, y cuando uno se deja llevar por la emoción, en realidad lo que hay es una falta de reflexión, o sea, actuamos de forma rápida e irracional y no medimos las consecuencias. Y esto puede ser malísimo para nosotros si estamos en una situación comprometida, como una situación de trabajo, lo que sea. También el dejarse llevar por una emoción implica una pérdida de control, ¿no? Perdimos el control, bueno, lo que hay gente que llama secuestro emocional, porque los impulsos ahí dominan la razón. Y bueno, se supone que todos somos seres racionales, pero la emoción que puede ser tan productiva, porque la emoción nos da información, pero si nos secuestra, no nos ayuda para nada. Si no sabemos canalizar esas emociones para tener un resultado, digamos, más lógico, más inteligente, eh, eso nos juega en contra, ¿no? Y dejarse llevar por una emoción también, la emoción puede ser destructiva del lado que las reacciones que uno pueda tener pueden ser perjudiciales para uno mismo o para los demás, ¿no? Porque vos ves personas que pierden el control y le dan una trompada a otro, ¿entendés? Y en circunstancias lógicas son personas calmas que vos decís, pero ¿cómo pudo haber hecho esto? Y bueno, digo, el control de las emociones, yo pienso que tendría que ser algo que se enseña desde niño en las escuelas. Mira, lo pienso cada vez más, ¿no? Porque a diferencia de los sentimientos, que uno habita el sentimiento y el sentimiento es más lento, y los sentimientos pueden ser eh, positivos y negativos también, ¿no? Pero el sentimiento es más elaborado, pero la emoción se manifiesta de manera explosiva. Entonces, por eso nos puede jugar en contra, digamos, ¿no? Y mm, no queremos aprender o deberíamos aprender desde niños a reflexionar y a controlarnos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reflexión y control? Bueno, cuando sentimos una emoción, el proceso inicial, sentir la emoción es el proceso inicial y puede ser positivo cuando se gestiona adecuadamente, pero dejarse llevar quiere decir que no procesamos esa emoción de forma consciente. Entonces no hubo control y no hubo reflexión y no hubo control. Entonces la clave está en permitirse sentir para luego reflexionar y canalizar esa emoción de manera inteligente y constructiva, en lugar de actuar en forma impulsiva, ¿no? Y bueno, todos somos seres humanos y hay veces a veces que actuamos impulsivamente, ¿no? No digo que uno siempre tenga que ser perfecto, pero está bueno tomar conciencia de esto, porque cuántas veces después nos arrepentimos. ¿Pero por qué le dije esa barbaridad? ¿Por qué? O sea, si nosotros pudiéramos parar un minuto a reflexionar y a decir, no, esto me voy a controlar y cuando esté más calmo hablo de este tema. Y a veces yo he aprendido a decirlo. No, en este momento no puedo hablar eso, pero si querés más tarde lo hablamos, porque yo misma me doy cuenta que por adentro estoy que hiervo, ¿entendés? Pero muchas personas, y sobre todo cuando uno es joven, uno no tiene ese autoconocimiento, no tiene ese autoconocimiento que lleva a la reflexión y al control. ¿Cómo influyen mis emociones en mis pensamientos? Y bueno, em, influyen de esta manera. Cuando yo dirijo la atención a algo, eh, lo- yo adentro mío voy a establecer prioridades, ¿no? Y voy a elaborar, bueno, una perspectiva de lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a decir con un ejemplo porque es más fácil. El miedo puede hacer
que te enfoques en peligros potenciales. El miedo, a mí no me gusta llamar emociones negativas y negativas, ¿no? La alegría puede abrir la mente a nuevas ideas, a soluciones creativas. Entonces, em, las emociones nos influyen para los dos lados, nos dan esa fuerza para tener creatividad. Si estoy alegre, si estoy conectado con la vida, digamos, voy a estar en un momento que tengo apertura hacia la creatividad. Pero si estoy enojado o si estoy con mucho miedo, lo más probable es que esté pensando siempre en que me va a pasar algo malo, ¿no? Y bueno, en ese sentido influyen nuestras emociones. Por ejemplo, también un estado de ánimo positivo. Yo uso la palabra positivo porque en los libros se usa, pero creo que una misma emoción puede jugarme a favor o en contra, porque el mismo miedo me puede proteger de un peligro, ¿no? El miedo sería una emoción negativa, según a a veces le llaman negativa porque el miedo me paraliza, lo que sea, pero el miedo me protege, porque si yo no experimenté miedo, voy a cruzar la calle sin mirar, por decir así. O sea que una misma emoción me puede ayudar en algún momento y me puede obstaculizar en otro momento. Em, y después también acá es muy importante cómo yo filtro y proceso la información, ¿no? Por ejemplo, eh, yo estoy feliz y cuando estoy feliz puedo hacer que ver las cosas de otra manera. Y lo que es horrible en un momento, bueno, yo en este momento estoy feliz y esto va a pasar, entonces tengo como una mirada más positiva, digamos, ¿no? Después, em, también, por ejemplo, la emoción a veces dirige la atención. ¿Qué quiere decir eso? Que un estado emocional de tensión puede en algunos casos mejorar la concentración. Yo estoy haciendo un problema de matemática y estoy totalmente concentrado en ese problema y entonces, bueno, esa emoción de un poco de nervios, de querer resolver esto, también me ayuda a concentrarme, me puede ayudar a concentrarme. También las emociones nos pueden ayudar a tomar decisiones porque eh, si no escuchamos nuestras emociones, eh, como que no vemos el lado positivo y el lado negativo de esa emoción. Esa emoción puede ser necesaria en ese momento. Y después la creatividad, ¿no? La alegría, el entusiasmo, por supuesto, que también pueden fomentar un estado de expansión mental que obviamente favorece la creatividad y bueno, por eso yo siempre veo en las películas, como a mí me gusta escribir, que, que hay un escritor o alguien que escribía y no, nada, perdió la inspiración, o alguien que pintaba perdió la inspiración y un día viene y se pone, se pone y escribe y escribió el libro en toda una noche, no sé, como esos ataques de creatividad que, bueno, en realidad es un estado de ánimo que te lleva a la creatividad, ¿no? Y lo mismo también las emociones. em, Imagínate la influencia que tiene en el pensamiento, que a veces uno cambia la perspectiva, ¿no? Eh, o sea, uno puede mirar situaciones de forma totalmente distinta. Y si yo vivo anclado en el pesimismo, y bueno, siempre voy a ver la vida negativa, ¿no? La vida, siempre le voy a ver el lado negativo a las cosas, ¿no? Y si yo, cuando me encuentro, porque la emoción a veces se nos impone, el sentimiento es como que no siempre vamos a estar igual. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy en un estado negativo, eh, bueno, por ahí puedo hacer algo por cambiarlo. Por ahí me levanto, voy a caminar, qué sé yo, tomo un helado o lo que sea y salgo de ese pozo medio que ya me estaba hundiendo y pensando todo lo malo de la vida. Así que yo, yo creo que
que el ser humano tiene la capacidad de cambiar la emoción a través de modificar alguna conducta, de cambiar la mirada, o sea, me parece que sí, que los seres humanos podemos gestionar las emociones, podemos aprender a gestionar las emociones a nuestro favor. Y bueno, la escritura es maravillosa, digamos, ¿no? Porque cuando uno anota los pensamientos y las emociones, eh, es increíble, pero eso nos da una perspectiva más clara. Cuando uno lo escribe en un papel, parece que todo eso que era horrible, que lo teníamos acá adentro espantoso y que no le encontrábamos la vuelta, lo escribí y no, es como que perdió esa intensidad. La escritura yo así la recomiendo. Y, y a veces también aprender a distanciarnos un poco de esos pensamientos e ideas que se nos repiten y que nos hacen daño, ¿no? Eh, qué sé yo, por ejemplo, las madres que nos preocupamos por los hijos cuando salen de noche o lo que sea, y bueno, y uno se da vuelta y dice, ay, qué horrible, mirá si me olvidé de decirle que no haga, que no vaya por tal calle, o que no vaya, que el auto se le puede romper, que no sé, o sea, los pensamientos te pueden llevar a cualquier lado, pero si tomamos conciencia de eso, también podemos cambiarlo nosotros. Y tomar esos pensamientos negativos y tornarlos a nuestro favor. Y voy a decir, bueno, ya es grande, será lo que será y a dormir. Yo pongo el ejemplo de las madres porque me parece algo típico, ¿no? Y ponerle en las manos de Dios, así, una cosa así. Exacto, pongámoslo en manos de Dios ¿Y, y y, y será lo que sea. cómo manejamos la frustración sin explotar? Porque somos siempre, pues, la vida está llena de frustraciones, ¿no? Y ha sido una pregunta que me han reiterado muchas compañeras para que te la transmita. Ay, bueno, esto verdaderamente, en mi caso, ha sido una enseñanza de vida, ¿no? Porque yo de más joven me era muy fácil explotar y bueno, y pelearme con mis hermanas y qué sé yo, y bueno. Em, y para manejar las emociones sin explotar, ¿no? Lo primero es poder identificar y aceptar tus sentimientos. Me siento preocupada, me siento frustrada, me siento enojada y bueno, después respirar profundamente para calmarnos, ¿no? Porque cuando verdaderamente estamos conectadas con tanta preocupación, la respiración para mí es muy buena, ¿no? Y también porque cuando me concentro en la respiración, lo que alejo es la atención de la situación esa inmediata que tengo en la cabeza que no se me va, ¿no? Y bueno, otra manera de canalizar la energía y de manejar las emociones es a través de la actividad física, ¿no? Como caminar, bailar, bueno, cualquier cosa que me ayude a cambiar la perspectiva y para poder mirar el tema desde otro lugar. Y, y yo acá voy a agregar algo personal que yo he aprendido a lo largo de los años. Hay cosas que no podemos controlar. Entonces, eh, estoy bajo cierta emoción que me está torturando, de preocupación. ¿Puedo controlar eso? No. Si no puedo controlar, bueno, pasemos la página y vayamos a otro lugar. Cambiemos el pensamiento. Usar un poco la voluntad. De esto, ¿puedo controlarlo? No. No, bueno, puedo controlar lo que le diga a mi hija o a mi hijo. Sí, puedo controlar lo que le diga a mi compañero de trabajo. Lo que yo haga, sí. Pero lo que hace el otro, ¿lo puedo controlar? No, no está en mi espacio. No está en mi espacio cambiar al otro. Y a veces no nos damos cuenta. Nos estamos torturando por algo que en realidad está fuera de nuestro control. Y bueno, hay maneras de controlar las emociones, ¿no? Porque lo primero sería no juzgar las emociones. Si estoy enojada, bueno, no juzgar, encima no juzgarme por estar enojada, ¿no? Tengo
hay una situación que me disgusta y soy humana y bueno, y estoy enojada y bueno, tomarse un tiempo para procesar las emociones, ¿no? Eh, y aceptarse que uno es humano y que va a sentir esas emociones. Y las emociones no son ni buenas ni malas, son, nos ayudan o nos paralizan. Eh, y bueno, y si estoy paralizada por una emoción y veo que lo que causó esa emoción es algo que está totalmente fuera de mi control, bueno, salgamos a caminar, pongamos música, eh, eh, llamemos a una amiga para tener una linda charla, vayamos a tomar un café, lo que sea, pero no nos quedemos en ese mismo lugar, ¿no? Y bueno, y hay gente que me pregunta, pero ¿cómo reemplazo los pensamientos negativos por los pensamientos positivos? Bueno, o sea, con voluntad, primero identificando que esos pensamientos no me ayudan, que esos pensamientos no me hacen bien, que, o sea, que yo soy dueña de mi mente, ¿no? Eh, y tiene que haber un poco de aceptación. No está mal sentir, no está mal esa emoción que me vino, o ese dolor, o esa frustración, o esa preocupación. No hacerla peor, porque cuando yo me juzgo, la empeoro, digamos, la hago más grande. O sea que para terminar, ser bondadoso consigo mismo. O sea, eso de cómo controlar las emociones, hay que ser bueno con uno mismo. Y bueno. Y después, si querés, seguimos hablando, ¿no? Porque uno puede ayudar en el manejo de las emociones, puede ayudar a las personas a Mm. resolver el manejo de sus emociones. eh, lo principal es no reprimirlas y algunas estrategias que serían, que ya las dije, reconocerlas, aceptarlas, explorarlas, analizar las situaciones desde un punto de vista diferente. Si yo estoy solo en un punto de vista, y bueno, me va a seguir dando golpes, me voy a seguir sintiendo mal. Eh, eh, y bueno, y es increíble porque estamos en la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, el camino es reconocer, saber desarrollar habilidades de comunicación que sea efectiva. Si, si a mí me hace bien decirle a otro, o pienso que a otro le va a aliviar, que algo le... También decírmelo a mí misma, ¿no? O sea, yo también me puedo ayudar a mí misma. Em, y, y acordarnos de algo que se llama la escucha activa, ¿no? ¿Cómo ayudar a otro? Escuchándolo. Y escuchar es bien difícil. Escuchar es verdaderamente escuchar con atención plena y pudiendo ponerme en los zapatos del otro, con empatía, ¿no? Entonces, esa es la manera que yo puedo ayudar a otro a manejar sus emociones. Pero también eso mismo que uso para ayudar a otro, el tener una escucha empática, el escucharlo, escuchar lo que le pasa, aprender a reconocer las emociones, aceptarlas, bueno, y analizar las situaciones y no castigarme. Todo eso que lo hago para ayudar a un otro, lo tengo que hacer conmigo misma también. Así que ¿Qué, bueno. qué técnicas nos puedes dar para que nos ayuden a recuperar la calma en situaciones difíciles? No sé, hay algunos tips, unas técnicas que en ese Sí. momento que estamos en una situación difícil nos haga reaccionar y poner un poco de pausa y calma en nosotros. Sí, lo primero es la respiración profunda. O sea, si yo hago 3 respiraciones profundas, yo ya estoy en otro lugar. Y puedo estar con una persona o hasta en una reunión y ni se tienen que dar cuenta que yo estoy respirando. O sea, respirar, respiramos todos. Quizá lo hago más profundamente. Yo eh, creo que 3 respiraciones profundas, o sea, es inhalo y cuento hasta 4 y después exhalo
y cuento también hasta cuatro. O sea, es que me concentre en la respiración. Eso es, digamos, la técnica así. Yo lo hago y yo salgo de ese lugar de angustia, de ta. Em, yo eh, pienso que hay que respirar por la nariz y exhalar por la boca para hacer esto. Hay gente que dice que no, que inhala por el mismo lugar. No, no sé, como que he escuchado teorías diferentes porque la gente que hace yoga y qué sé yo, pero yo lo hago así. Inhalo por la nariz y largo por la boca, o sea, la respiración profunda. Después, tratar de relajar, por ejemplo, las manos, los pies, o sea, puedo estar en una mesa y nadie me ve y estoy moviendo así las manos, o sea, relajar los músculos, porque por ahí yo estoy toda tensa, tengo la espalda así, todo, y estoy en una situación que no me puedo poner a pedir a alguien que me haga un masaje, pero yo misma puedo relajar las piernas, descruzarlas, relajar las manos, parece que no, pero eso también ayuda. También eh, lo más importante cuando como técnica es no sé si lo más importante, pero sé que tiene unos resultados increíbles, es la meditación. Y aparte de la meditación, la visualización. Y entonces yo estoy tratando de obtener paz mental, ¿no? Entonces, ¿por qué visualización? Porque tengo que poder ver el problema que me está causando esta situación difícil, lo tengo que poder ver de otra manera. Tengo que lograr una perspectiva. Y la meditación nos puede ayudar a eso, verdaderamente. Después hay gente que le alivia y le da calma cantar, el tarareo. Yo tengo una tía que yo la veía a veces que la, y ella me dijo, no, yo lo aprendí del teatro y tarareo cuando estoy, cuando estoy nerviosa y quiero calma, yo tarareo. Así que bueno, imagínense que si uno tiene una canción preferida, no tenés ni siquiera que cantar la voz, te podés poner la música. Ahora con los celulares y que uno puede escuchar uno solo, no tiene que escuchar todo el mundo y todo, escuchar una canción que nos tranquiliza o una música que nos calma, eso es importantísimo. Lo otro es ¿cómo se llama? El tratar de concentrarnos, o sea, enfocar tu atención en una tarea a la vez. Porque una de las cosas que no nos damos cuenta a veces es la cantidad de cosas que tratamos de abarcar al mismo tiempo. Y el ser humano no está, el cerebro humano no está diseñado para... Cuando uno dice, no, yo puedo hacer 20.000 cosas a la vez. No, lo que podés hacer cuando sos más joven es enfocar la atención en una cosa y estás cocinando y a la vez estás limpiando o a la vez estás hablando por teléfono o lo que sea, pero no estás haciendo todo al mismo tiempo porque no podés, no podés. Lo que tenés es esa capacidad de entrar y salir, entrar y salir. Bueno, a medida que nos ponemos más grandes, a mí se me quema la comida, o sea, no sé si entienden que esa capacidad de entrar y salir de un tema que cuando uno es joven y cuando tenés los niños, estás mirando a uno, mirando al otro, o sea, tenés esa capacidad, pero concentrarte en tratar de hacer una tarea a la vez. Eso también nos calma. El ejercicio físico nos calma, la aromaterapia. Y el ejercicio físico, yo elijo caminar, pero hay gente que elige correr, hacer yoga, gimnasia o o un deporte, lo que sea, ¿no? Después está la aromaterapia, los olores, ¿no? Cómo uno necesita usar como todos los sentidos para calmarse. O sea, no necesita necesariamente todos a la vez, pero eh, yo tengo un hornito y a mí cuando pongo lavanda y también eucalipto lo combino con otras, nag champa, qué sé yo, y eso me calma impresionantemente, o sea que se ve que, bueno, a través del olfato uno también logra una cierta calma. Eh, bueno, creo que dije todo, no sé, la música, no, no, no. Esto
me había olvidado de algo. Em, Limitar las redes sociales. O sea, reducir el tiempo que pasamos en las redes sociales porque esa exposición constante que tenemos hoy en día, y la televisión también, a las noticias negativas, es una fuente de ansiedad. Si no limitamos la cantidad de horas que miramos la televisión, los noticieros y las malas noticias, porque si fueran buenas noticias quizás no nos harían daño, pero las malas noticias nos hacen mal si estamos muy pendientes de eso, ¿no? Y bueno, y después también comer saludable, dormir suficiente, em, y dedicar tiempo a cosas que uno disfrute, a pasatiempos, qué sé yo. Hay gente que le gusta coser, gente que le gusta tejer, gente que le gustan las manualidades, gente que le gusta pintar. Y ¿por qué no? Todas esas actividades calman cuando uno encuentra así ese disfrute que estoy haciendo algo que es para mí. Bueno, creo que ya más o menos está cubierto la Ahora, pregunta. ahora vamos a la otra parte. ¿Qué consecuencias tiene reprimir constantemente las emociones? Así, a veces tendemos las mujeres a que sentimos rabia, pero no queremos problemas, disimulamos, sentimos esto, sentimos el otro, y siempre estamos ocultando nuestras emociones. ¿Qué consecuencia tiene a lo largo esto? Tiene consecuencias en nuestra salud. eh, Puede incluso llegar a tener consecuencias en nuestra salud mental, ¿no? Porque puede haber lo que se llama en inglés un breakdown, ¿no? Cuando uno se quiebra finalmente, ¿no? Eh, por eso es tan importante la inteligencia emocional, ¿no? Por eso yo tengo que aprender a usar la inteligencia emocional para no quebrarme. O sea, me puedo incluso enfermar físicamente de absorber toda esa energía porque no me di cuenta, porque de chica me enseñaron a que uno no llora, uno no expresa lo lo que le duele, sino que uno siempre tiene que poner linda cara. Eh, en fin, yo personalmente pienso que es como muy importante que uno aprenda a, a aprovechar el potencial, por ejemplo, de las emociones negativas. ¿Por qué? ¿Por qué digo el potencial? Porque cuando yo conozco la emoción, eh, a veces la frustración puede ser un motor para resolver un problema. A veces la tristeza me sirve para tener un momento para reflexionar. Pero si yo me quedo con la tristeza y la oculto y le pongo la linda cara a la vida, pero en realidad por adentro estoy destruida, si yo no me hago un espacio para darme permiso para sentir esas emociones, me puedo enfermar, verdaderamente me puedo enfermar. Y me puedo enfermar física y psíquicamente. Entonces, por eso yo creo que es tan importante el buen manejo de las emociones, ¿no? Uno no va a estar llorando todo el tiempo cuando está triste y provocando escándalos, pero, pero sí hay un tiempo para llorar y sí hay un tiempo para compartir las tristezas también. Entonces, yo creo que es importante reconocerlas y no taparlas. Mm. Bueno, básicamente reprimir los sentimientos es como tapar el sol con una mano, ¿no? Y creo que somos Exacto. Sí, responsables qué con bueno, eso, ¿no? Em, qué bueno. ¿Qué papel Sí. juega la paciencia en la gestión emocional? Bueno, ese es un lindo tema, porque eh, en realidad la paciencia vendría a ser en todo este tema de cómo gestionar las emociones, es como un amortiguador contra la frustración y el estrés. O sea, todos vamos a sentir frustración en algún momento, todos vamos a estar estresados en este mundo,
pero la paciencia es como lo que amortigua, lo que sostiene, ¿no? Entonces es como lo que permite la calma y permite que podamos regular mejor nuestras emociones impulsivas. Eh, entonces la paciencia también nos ayuda a tomar decisiones y que esas decisiones sean más racionales, porque yo, si no tengo paciencia, puedo tomar una decisión en el momento que está basada en, en el impulso que me dio la emoción negativa. Pero si yo tengo la paciencia de esperar para poder darme ese tiempo de reflexión y de control, ahí entra en juego la paciencia, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo practico la paciencia, voy a tomar mejores decisiones y mis decisiones van a ser posiblemente más racionales, no tan emocionales, ¿no? Sino que más con la razón, más pensadas. Y eso, bueno, obviamente que mejora las relaciones interpersonales, mejora la resiliencia, cómo uno se para frente a la vida, eh, y mejora esa capacidad que necesitamos todos de enfrentar la adversidad, que se nos vienen a todos en algún momento de la vida, tenemos situaciones difíciles que enfrentar. Entonces, la paciencia nos da como una objetividad y una cosa más constructiva. Creo que dije todo. Ah, otra cosa, o sea, que la paciencia nos va a hacer reducir el estrés y la ansiedad, facilitar la toma de decisiones. Lo estoy como resumiendo, Mm. ¿no? Mejora las relaciones, porque si soy paciente con los demás no me voy a andar peleando tanto. Aumenta la resiliencia. ¿Por qué? Porque la paciencia me permite eh, tolerar los contratiempos, las dificultades y enfrentarme con la adversidad desde otro lugar más constructivo, digamos, ¿no? Y bueno, entonces dije que, en general, como regla general, la paciencia también promueve un bienestar general, porque con todas estas cosas, al final, cuando uno es paciente, cuando uno se toma el tiempo de reflexión, uno llega a sentir una satisfacción de sí mismo, de que lo logré, lo logré. En lugar de empezar a los gritos o empezar, lo logré. Con mi paciencia logré una mejor comunicación, logré no pelearme con una amiga, logré no insultar a un hijo, qué sé yo. ¿Por qué eso? Porque también aumenta el autocontrol nuestro. Y todas esas cosas son cosas necesarias para las relaciones. Por eso la paciencia es clave. Y a esto surge cómo me motivan mis emociones para alcanzar mis metas. Y bueno, em, la- las emociones, por eso estamos hablando de inteligencia emocional, ¿no? Eh, Cuando yo identifico qué es lo que me impulsa a seguir adelante, cuando yo puedo canalizar esos sentimientos como la frustración, em, y los canalizo hacia la productividad. Esa misma frustración que si no, que, si- que esa misma frustración me puede ayudar a cumplir una meta, porque yo voy a trabajar canalizando esa frustración, digamos, ¿no? Entonces, em, para eso necesito identificar y comprender mis emociones, ¿no? Entonces, eh, cuando yo comprendo mis emociones y puedo regular mis emociones, entonces voy a ser más eficaz, voy a tener más optimismo, más resiliencia más resiliencia y por ejemplo, ¿no? Si yo conozco mi motivación interna, las emociones positivas como esa satisfacción de aprender, por ejemplo, ¿no? Todos nos gusta aprender algo nuevo y eso es una motivación que nos lleva a tener más motivación, ¿no? Más motivación interna para terminar un trabajo, para relacionarme mejor.
Bueno, y después, por ejemplo, eso ya lo hablé, si yo llevo un diario de emociones, ¿no? También voy a poder alcanzar mis metas, porque de alguna manera eh, estoy anotando cómo me siento respecto a esto y entonces puedo hacer algo por eso. Y que nada, aprender de las emociones, ¿no? Aprender, analizar los sentimientos para entender el para qué de tus acciones. O sea, si yo no llego a ese nivel de reflexión y control, a veces puedo usar las emociones y nada, ineficazmente, no me ayuda empezar a los gritos, no me ayuda a hacerme que sé más que el otro y hacerlo sentir mal a la otra persona. Pero bueno, eso es porque uno empieza a comprender las emociones, ¿no? O sea, de esa manera me motivan las emociones porque puedo alcanzar las metas. Y bueno, y también canalizando las emociones, ¿no? Cultivando el optimismo, encontrándole un propósito a la vida, transformando lo negativo en positivo, en fin, eh, creo que esa es la manera de cómo me motivan las emociones, ¿no? Son una motivación para lograr cosas. Y bueno, cada emoción tiene un propósito y si aprendemos a Exacto. transformar el miedo en acción y la tristeza en inspiración, pues descubrimos que dentro de nosotros está esa fuerza para seguir adelante. Y bueno, esto sí me recordó mucho a la resiliencia de cara a estos tiempos que estamos pasando, a que creo que canalizar todo lo que estamos sintiendo en acción, ¿no? En acción para cambiar las cosas. Exacto, ponernos en acción. Exacto, sí. Y bueno, de cara a esto, bueno, ¿por qué la resiliencia se considera una expresión de la inteligencia emocional? Y bueno, en realidad la resiliencia es cuando nosotros, o sea, hay tantos casos que nosotros nos enfrentamos a- a la resiliencia, ¿no? Porque necesitamos de la inteligencia emocional. La resiliencia en realidad es como si fuera una expresión de la inteligencia emocional. Necesitamos de la inteligencia emocional para ser resilientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia emocional nos proporciona las habilidades necesarias para desarrollar esa resiliencia, como la capacidad de reconocer, comprender, regular nuestras propias emociones ante la adversidad, ¿no? Y si gestionamos eficazmente las emociones, o sea, si somos inteligentes emocionalmente, una persona puede afrontar mejor los desafíos, mantener una actitud optimista, controlar el estrés y como resultado volverse más resiliente. O sea, si nosotros verdaderamente usamos la inteligencia emocional, nos vamos a volver más resilientes. Eh, y como componentes claves, ¿no? de todo este tema de- de por qué la resiliencia se considera una expresión de la inteligencia emocional, es porque por ejemplo, ¿no? En la gestión de emociones, ¿no? La inteligencia emocional nos permite identificar y regular las emociones. Eso evita el estrés y la ansiedad que todos atravesamos durante una crisis, por ejemplo. O sea que es fundamental la inteligencia emocional. Después, la comprensión, comprender nuestras propias emociones y las de los demás, ayuda a procesar situaciones difíciles de una manera más constructiva, porque uno mismo en en la charla, como hablábamos del lenguaje y de la escucha, sos más empático. Aprendés a ser más empático cuando podés comprender las propias emociones y las de los demás, que eso es ser inteligente emocionalmente. Y después, también la inteligencia emocional nos da esa habilidad de, de adaptar el pensamiento, o sea, yo puedo cambiar la perspectiva de mis problemas, no tengo que ser tan rígido de siempre pensar lo mismo.
Entonces, eso genera una visión más optimista y soluciones más efectivas. Me acerco a otro ser humano desde otro lugar, o más me adapto al cambio. Y bueno, y después también la inteligencia emocional, especialmente el componente clave que es el autoconocimiento, es fundamental. El autoconocimiento es uno de los componentes, para mí el más importante para ser inteligente emocionalmente, ¿no? Porque yo sin autoconocimiento no puedo llegar a la resiliencia, no puedo implementar estrategias de manera efectiva. O sea, no puedo actuar inteligentemente si yo no me conozco a mí misma, ¿no? Es, eso es bien, bien así. Y después, eh, cuando nosotros gestionamos las emociones de manera inteligente, lo que reducimos es el impacto negativo que nos da el estrés, ¿no? Entonces se promueve el bienestar general, o sea, se llega a un bienestar y eso es un componente de la resiliencia. Nosotros necesitamos un cierto bienestar para llegar a la resiliencia. Y ahí surge, por ejemplo, en estos tiempos tan difíciles, pues, de cara a las organizaciones, de acuerdo a los líderes comunitarios, eh, ¿cómo percibir las emociones de los demás sin que nos desborden? Porque eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo mucha, por ejemplo, mucha tristeza de familias que son separadas, muchas cosas que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos que sentir, digamos, esas emociones de frustración de lo que está pasando con nuestras comunidades, con historias ahí que conocemos gente, que apoyamos? Y ¿cómo percibimos esas emociones sin que nos desborden a nosotros? Bueno, eh, para no sentirnos abrumados, lo principal, practicar la escucha activa. Entonces, cuando practicas la escucha activa, le prestas atención al lenguaje no verbal y sin juicio, sin juicio. Para vos, eh, o sea, para vos percibir las emociones de los demás, tenés que escuchar y tenés que practicar lo que se llama la escucha activa. Y, por ejemplo, eh, no solo oigas las palabras, escucha de verdad. Nosotros sabemos que la escucha requiere de más esfuerzo. Nosotros podemos oír el río que pasa, oír la música, oír las palabras, pero si no le damos sentido a lo que escuchamos, a lo que estamos oyendo, no es escucha. La escucha necesita una cierta interpretación de esas palabras, necesita que vos verdaderamente escuches desde el corazón lo que la otra persona te está diciendo. Y, y eso no solo incluye las palabras, incluye también los gestos, las expresiones faciales, la postura corporal. Bueno, después no juzgues, no juzgues, porque cuando uno evita los juicios sobre las emociones que uno está observando, ¿no? eh, no solamente en los demás, también en nosotros, ¿no? Si yo me puedo enfocar en comprender la perspectiva del otro o la perspectiva mía que puede haber cambiado, ¿no? O sea, no, la ausencia de juicio en la comunicación es tan importante, ¿no? Y también usar frases con la otra persona como por ejemplo, entiendo que te sientas así o parece que esto te ha afectado. eh, Porque nosotros necesitamos mostrarle al otro comprensión, que lo hemos comprendido, para que se sienta verdaderamente escuchado, ¿no? Y lo que algunas personas no entienden es que a veces te dicen, bueno, pero yo no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero no necesitamos estar de acuerdo con la otra persona. L- lo que necesitamos es aprender a escuchar y escuchar su verdad, no es la mía. Escuchar desde el marco de referencia del otro.
¿Entendés? Escuchar verdaderamente. Cuando la persona se siente escuchada, es impresionante cómo la persona se calma, cómo la persona se siente, tiene un vínculo contigo que no lo tiene con otras personas, porque se sintió escuchada. Así que Pero es importante eso. en esa parte, María José, porque, por ejemplo, nosotros que estamos, digamos, como al frente, viviendo eh, pues la tragedia de familias separadas, esposas quedándose Sí, solas, ¿cómo hago yo, por ejemplo, el hecho de em, que no me desborden eso, que esa, digamos, yo sé hasta dónde puedo ayudar a esa persona, pero digamos sí, que el sufrimiento no me traiga a casa y digamos todo el tiempo esté con eso, ¿no? O sea, que me vaya cargando muchas historias que voy tratando de solucionar día a día. Y eso es lo que yo he visto ahora, o sea que por ejemplo, los líderes comunitarios tratando de resolver problemas de todo lo que está pasando ahora, están cayendo como en depresión, en cansancio, llegan a sus casas frustrados por no poder ayudar lo suficiente y eso lo trasladan a su vida, ¿no? Yo sé que, sí, digamos, ayudar no significa cargar, ¿no? Es, digamos, sí. acompañar, pero también, digamos, ¿cómo hacemos para, digamos, sabemos que tenemos un límite para ayudar, pero ¿cómo hacemos para no llevar eso a nuestras casas y que en un momento nos llegue a afectar y digamos, como un poco, digamos, obstaculice que yo ayude a más personas, porque tengo tantas cargas que la tal está separada, que necesita para su renta, que Sí. necesita para su comida la otra persona, sí, pero yo todas esas preocupaciones me llevo a mi casa y estoy frustrada, estoy todo, entonces eso me hace que, digamos, pierda también objetividad de otras personas que van a necesitarme o que mi propia familia me necesita como lo que es. Como, digamos, yo sé que es bien difícil, pero ¿qué técnicas nos darías? No, 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 porque mira, ¿viste cuando hablamos en esa pregunta que decía estrategias para mantener la calma? Eh, bueno, yo la leí, no sé si, y ahora hablamos en cómo transformar eh, una emoción en energía constructiva, ¿no? También, ¿no? Bueno, tenemos que usar todas esas herramientas. Y esas herramientas en realidad son cosas de sentido común. Dormir bien para sentirnos mejor. Dar un paseo para mantener la calma. Respirar consciente para el estrés. Y cuando yo hablo de reflexión y control, también es para mí. Yo tengo que reflexionar y digo, lo más importante es mi salud. Lo más importante es mi salud mental y mi salud física. Entonces me tengo que centrar en lo positivo. Yo estoy ayudando gente, no le estoy solucionando los problemas. Yo estoy, o sea, escuchando cosas tristes, lo que sea, y esta es la realidad del momento. Eh, si me hace bien, puedo sentarme a escribir, pero también es cómo transformar esa energía, digamos, que tenemos de dolor, de desesperación, de todas las cosas que están pasando a otra y del sufrimiento del otro, cómo la voy a transformar en una energía constructiva. Y bueno, con técnicas de relajación, hay gente que le sirve el yoga, con respiración profunda, o sea, darnos el tiempo para poder canalizar nuestras propias emociones, darnos el tiempo, hacer algo que nos gratifique. O sea, ¿cuántas veces nos ocupamos de todo el mundo menos de nosotras? Entonces, todo eso que estábamos viendo que es para otros, reconocer la respiración, reconocer que, por ejemplo, ¿no? Reconocer que tengo todas esas cosas adentro, tengo enojo, que necesito calmarme yo también, porque no voy a ayudar al resto del mundo si no calmo mis propias emociones. Entonces, hay gente que le sirve el ejercicio físico, hay gente que le sirve una caminata, hay gente que le gusta hacer proyectos creativos y tiene que sacar la mente. Cualquier actividad que tú puedas poner la mente a media hora, una hora,
solo en eso, no sabes cómo te calma. ¿Cómo? No sé si te gusta bordar, si te gusta coser, si te gusta pintar, si te gusta pintar paredes, qué sé yo. Hay gente que dice, no, yo cuando estoy, cuando estoy angustiada, como. Y como y como porque es la única manera que, bueno, el comer demasiado sabemos que no nos hace bien, o sea que no es la conducta, pero bueno. Pero la verdad que darme un gusto, ir a alguna heladería y tomar un helado, y la verdad que sí, que eso está bueno, está bueno, gratificarme, aprender a gratificarme, ¿no? Y, y si tenés alguna persona donde tú puedas expresar tus sentimientos, como lo hiciste recién conmigo, y me dijiste todo lo que yo ayudo, pero ¿qué pasa conmigo? Agotada, llego angustiada. Bueno, tenés que encontrar dentro de tu día, por más largo que sea, momentos para ti, momentos de gratificación personal. Y a veces también es el lenguaje que usamos, ¿no? No nos estamos ayudando a nosotros mismos si estamos eh, por ejemplo, si estamos, en lugar de decir yo me siento frustrada, es decir, tú me haces tal cosa que me frustra. O sea, cuando empezamos a culpar a otros, aunque sea el gobierno, nos hace mal, nos hace mal. A veces yo misma me encuentro y digo, pero a ver, estoy poniendo mis emociones, estoy culpando a otro de mis emociones. No, yo soy la dueña de mis emociones. Yo soy la única persona que puedo hacer algo por cambiarlo. No va a ser el político de turno que cambie esa situación, no va a ser ni mi hija, ni mi marido, ni el país, ni el tiempo, ni nada. La única persona que es responsable de mis emociones soy yo. Entonces, tengo que hacerme un tiempo, eh, ya te digo, aunque sea usar esto mismo de respirar, la respiración profunda. O sea, cuando no tenés tiempo, estás viajando, estás en la mitad de algo, recién te tocó una persona que te dejó la cabeza así. Bueno, hacete un espacio donde puedas respirar, escuchar una música que te calme, eh, o hacer algo, bailar. O sea, hacer algo que te gratifique. Y eso lo tenés que encontrar tú. Y yo, increíblemente, encontré de vieja que cocinar me da calma. ¿Y por qué es eso? Pues yo no era cocinera, yo odiaba la cocina y cuando mis hijos eran chicos peor. Pero cuando empecé a aprender me doy cuenta que cuando cocino, cocino. No estoy pensando en otra cosa, porque si no se me quema todo. Bueno, y entonces hay otras personas que van a encontrar, eh, yo digo para calmar la mente, ¿no? Tiene que ser una actividad que tú te pongas en el ahora y el resto no existe. Hay gente que la música logra eso. Escuchan una letra que les gusta, lo que sea de música y con eso se calman. Pero bueno, cada uno tiene que encontrar su manera. Y otra gente sale a correr o la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, a mí por lo menos me genera una cierta calma. Pero si no controlo mi mente, la mente se va a cualquier espacio y eso, encontrar el momento de reflexión y control y darnos cuenta cuando la mente te está llevando por caminos oscuros. Realmente es tan importante comprender todo lo que tú nos has dicho de la inteligencia emocional y la importancia, por ejemplo, sería tomar como base esto en la escuela, ¿no? Porque transformaría una comunidad, ¿no? No sé, Sí, yo no veo aquí en las escuelas que tomen todavía mucho esa situación, digamos, de esa importancia, ¿no? Pero sería muy no importante. sé. Sería tan importante enseñar porque, imagínate, cuando uno está la otra alternativa, cuando estás así, es ir a un terapeuta, ¿no? Ir a un terapeuta y ese terapeuta supuestamente te va a dar herramientas más efectivas para lidiar con tu ira o con la emoción que te está matando, ¿no? Eh, pero antes de llegar a eso,
tiene que, si yo soy la responsable de mis pensamientos y de mis emociones, eh, nos deberían enseñar desde niños, nos deberían enseñar desde niños, incluso hasta a los niños cuando les explicás por qué tu mamá no te deja ver una película de terror. Porque después de noche vas a estar pensando en eso y no vas a poder dormir. O sea, se puede llegar a los niños bien importante y enseñarle a los niños que ellos son dueños de sus pensamientos y que cuando están pensando en esa eh, imagen de terror que vieron, ellos pueden cambiar el pensamiento si se dedican a otra cosa, si cambian su mente y se ponen a pensar en otra cosa. Y el único que puede cambiar el pensamiento sos tú mismo, no es el otro. Por supuesto que ayuda el ejercicio, que ayudan eh, focalizar en otra tarea y bueno, y todas las cosas que hemos dicho, ¿no? Focalizar en otra tarea, escribir, les sirve a algunas personas, una manualidad le sirve a otra, cualquier cosa que uno se concentre en eso. Bueno, Y ahora pero para entrando mí sí, básico, básico. sí, Te juro, tendríamos que hacer una campaña de decirle a las escuelas la importancia de esto, totalmente. de aprender a manejar tus pensamientos desde niño. Y sí, nuestros pensamientos, nuestras emociones que realmente Emociones, sí, son como, no sé, yo lo tomo como un Alka-Seltzer, como una cosa así que están saliendo y no las controlamos. Y a veces, pues el hecho, como tú decías, de no controlarlas, pues nos trae repercusiones en nuestra vida, en nuestros actos, que realmente después no hay vuelta que dar, ¿no? Entonces, creo que es tan exacto. importante saber sobre esto. Quería hablar un poco ahora sobre la inteligencia emocional y la espiritualidad, ¿no? ¿Qué relación Sí. existe entre la inteligencia emocional y el autoconocimiento espiritual? Bueno, obviamente que están estrechamente ligados, porque la inteligencia emocional tiene ese componente de autoconocimiento. Y ese autoconocimiento permite, la inteligencia emocional permite que reflexionemos profundamente sobre las emociones, sobre los pensamientos, y todo eso del autoconocimiento y la reflexión sobre nuestras emociones también es un pilar para la inteligencia espiritual. O sea, la espiritualidad necesita de que nosotros sepamos pensar en nuestras emociones, en cómo lidiar con nuestras emociones, en no hacer actos, por ejemplo, de violencia, porque nuestras emociones nos inundan, ¿no? Entonces, las dos capacidades, inteligencia emocional y espiritualidad, se ayudan, por decirlo así, se retroalimentan, es la palabra, ¿no? Y sobre todo para darle un sentido más profundo a esta autocomprensión emocional. Em, y en realidad, ese autoconocimiento emocional del que hemos estado hablando, el conocer nuestras emociones, lo que hace es que potencia el desarrollo de la inteligencia espiritual y el bienestar en general. Y el bienestar en general. Entonces, por un lado decíamos, ¿no? La inteligencia emocional nos ayuda a gestionar nuestras reacciones ante situaciones diversas, mejorar nuestras relaciones y alcanzar un mayor bienestar emocional. Eso hablábamos de la inteligencia emocional. Pero el autoconocimiento espiritual fortalece la resiliencia, fomenta la empatía, proporciona un sentido de plenitud y nos ayuda a vivir como si te dijera, más congruente con nuestros principios, ¿no? Eh, la- yo creo que la espiritualidad eh, va más allá incluso de las religiones. Cre- no sé, digo, habrá gente que no cree en eso, ¿no? Pero la espiritualidad verdaderamente necesita de o sea, nosotros necesitamos creer que somos mente, cuerpo y espíritu, y necesitamos alimentar ese espíritu.
Y qué mejor que todas estas herramientas que nos da la inteligencia emocional, ¿no? Que creo que yo cuando leí esta pregunta pensé, ay, ¿cómo se le explica a una persona que no sé, que relaciona espiritualidad con la iglesia, con todo? No, la espiritualidad o sea, todos somos mente, cuerpo y espíritu. Y no necesitas de pertenecer a ninguna iglesia ni ninguna religión para saber esto. Sí, creo que ambas buscan el mismo fin, ¿no? Exacto, Conocerse profundamente. La inteligencia emocional se enfoca en comprender las emociones y la espiritualidad en comprender el propósito y la conexión interior, ¿no? claro, El camino emocional y la espiritualidad se cruzan en el corazón. Conocerse es también descubrir el sentido de la vida y de nuestra capacidad infinita de exacto, amar. exacto, sí, sí. Eh, Eh, y bueno, esto me lleva sí, sí, a meditar y decir, ¿de qué manera la compasión es una expresión de la inteligencia emocional? la compasión. Sí. Y bueno, cuando nosotros, te voy a decir lo que yo creo que es la compasión, ¿no? Em, la compasión también está relacionada es como una expresión de la inteligencia emocional, ¿no? Porque la compasión implica esa capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno, el propio también, lo que se llamaría reconocimiento emocional, digamos, entenderlo y, y desarrollar un impulso para aliviarlo, para gestionar mejor la parte emocional. Y, y para todo eso se necesita que uno no se deje llevar por la emoción. Se necesita poder gestionar bien las emociones. Eh, yo necesito de autoconciencia, por ejemplo, para no desbordarme. Eh, necesito empatía para conectar con el otro. Necesito autocontrol para actuar de forma constructiva en lugar de reactiva. Entonces, en todo esto, ves cómo la compasión está ligada con la inteligencia emocional, digamos. Eh, o sea, están relacionados porque de alguna manera la compasión, cuando yo me preocupo por un otro, por ejemplo, lo voy a decir así, en lugar de decir compasión, ¿no? Yo me preocupo por un otro. Entonces, yo voy a querer escuchar al otro, yo voy a querer eh, comprender al otro. Y bueno, todas esas herramientas me las da la inteligencia emocional, Mm, ¿no? creo que sí. Mm. Y bueno, como siempre el tiempo se nos pasa volando, ha sido un tema tan importante y bueno, me gustaría hacerte la última pregunta, es ¿qué papel juega el perdón en el desarrollo de la inteligencia emocional? El perdón tiene un papel crucial y justamente para el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el perdón, cuando nosotros perdonamos, em, o sea, liberamos emociones negativas, ¿no? Como por ejemplo la ira y el resentimiento. Yo aprendí sobre el perdón ya de grande y un sacerdote me enseñó esto, eh, que perdonar es hacer paz con el hecho que te agredió. No quiere decir olvidarse. No quiere decir olvidar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es hacer paz en tu interior. Entonces, al perdonar, fortaleces habilidades como la empatía, que te conectan con un otro desde un lugar, digamos, positivo, empático, digamos, ¿no? Y también
al perdonar también fortaleces el autoconocimiento, porque vos para perdonar tenés que conocerte, tenés que saber qué es lo que estás sintiendo, tenés que comprenderte, ¿no? Em, y el perdón no es el perdón antiguo que la persona que perdonaba, digamos, estaba en una situación como si fuera superior a ti, era capaz de perdonarte, ¿no? No es así. El perdón que se busca, el perdón constructivo, digamos, es hacer paz con un hecho que nos estaba, que nos había dolido, que nos había lastimado. Por eso uno, a través del perdón, llega a deshacerse de la ira y deshacerse del resentimiento. Y ni siquiera necesitas que el otro te perdone. Lo que tú necesitas es hacer paz. Es, será la manera, uno llega con el tiempo, ¿no? El perdón, a mí el sacerdote me lo explicó, a veces es como una cebolla que uno va sacando capas. No es que uno llega de un día al otro para el perdón. Y bueno, pero lo más importante es que ese autoconocimiento que tenemos promueve la resiliencia, mejora la capacidad para gestionar las relaciones, ¿no? O sea, el, es como si el perdón y la inteligencia emocional también están así relacionadas. Mm. Em, Porque de alguna manera yo al perdonar libero emociones negativas. De alguna manera al perdonar aprendo a reconocer mi imperfección y la de los demás, porque para perdonar también me tengo que perdonar a mí misma a veces, ¿no? Y entonces perdonando, se fortalece el amor, la autoestima, y bueno, pero para eso necesitamos inteligencia emocional, necesitamos una gestión de las relaciones, o sea, perdonar los conflictos pasados permite sanar heridas, em, permite reconstruir la confianza y lleva también a relaciones más duraderas, ¿no? También, como no me quedo estancado en el pasado, yo puedo, tengo esa capacidad de recuperarme de las adversidades, ¿no? Llegar a la resiliencia, ¿no? Em, Tengo la capacidad de desarrollarme personalmente y llegar a un estado de felicidad después que perdono. Esa es la realidad. Y incluso el perdón mejora el bienestar físico. ¿Por qué? Porque reduce el estrés y la tensión, esa que uno tenía frente al rencor. Eh, Está comprobado, por ejemplo, que el perdón puede mejorar la presión arterial, hasta influye en el físico. O sea, el perdón fortalece el sistema inmunológico, el perdón disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Sí, será importante el perdón, ¿no? Pero por eso todos esos beneficios del perdón son importantes para la inteligencia emocional. Para tener una inteligencia emocional razonable, me tengo que liberar de todas esas eh, rencores o dolores del pasado. Y como decías, bueno, perdonar es sanar, no es un favor al otro, sino un regalo a uno Mm, mismo. Cuando soltamos el peso del pasado, abrimos el espacio para la paz, la libertad emocional ay, que sí, ay, necesitamos. sí. Mm, No, y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Pues eh, hemos llegado a este momento de este valioso encuentro con nuestro programa Mujeres por el Cambio, un espacio creado con amor y compromiso por Women Working Together. em, Sembrando Conciencia, nuestra invitada María José, pues ha hecho un recorrido fascinante del camino de la inteligencia emocional, descubriendo que las emociones no son debilidades, sino una fuente de poder interior. Comprendimos que el verdadero cambio no comienza fuera, sino dentro de nosotros mismos, cuando aprendemos a mirar con amor lo que sentimos
y a responder desde la calma, la empatía y la comprensión. Hablamos del autoconocimiento, de resiliencia, la empatía, del liderazgo y del bienestar, temas que más allá de la teoría nos invitan a vivir con más conciencia y sensibilidad, porque una mujer emocionalmente inteligente es capaz de transformar su entorno, de construir relaciones más humanas y de inspirar a otras mujeres a reconocer su propio valor. Cada emoción que experimentamos tiene una razón de ser. El miedo nos protege, la tristeza nos enseña, la alegría nos impulsa y la ira nos muestra lo que necesitamos cambiar. Cuando aceptamos este lenguaje emocional, nos reconciliamos con nuestra humanidad y descubrimos que dentro de cada una de nosotras hay una fuerza inmensa que puede sanar, crear y transformar. Ser mujeres por el cambio es que nos atrevamos a sentir, a crecer y abrazar nuestras luces y nuestras sombras también. Es aprender que la inteligencia emocional no se trata de controlar, sino de comprender, no de reprimir, sino de canalizar, no de aparentar fortaleza, sino de construir desde la autenticidad. Hoy cerramos este encuentro con gratitud, gracias a quienes nos escuchan, gracias a nuestra invitada María José Zorrilla y gracias a todas las mujeres que desde su historia y su corazón siguen apostando por el crecimiento, la educación, la transformación social, porque juntas somos más fuertes, porque las emociones son nuestras aliadas y porque el cambio comienza cuando una mujer se reconoce, se valora y se ama. Bueno, conmigo hasta el próximo encuentro de Mujeres por el Cambio, donde seguiremos caminando juntas hacia una vida más consciente, más libre y más plena. Desde Woman Working Together les invitamos a seguirnos en el siguiente programa. Vamos a tener el cuarto y último capítulo de esta serie y le voy a dar paso final a su despedida y a su mensaje final a María José. Gracias, Jacqueline, gracias por este espacio y gracias también por la contribución tuya que recién hablaste, ¿no? Del tema de las mujeres, ¿no? Qué impresionante el valor de todas estas mujeres que estamos tratando de tener un mundo mejor, de pasarlo mejor en esta vida que nos toca. Y quería contribuir con una idea más del valor de la inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional contribuye para la paz social. ¿Y importante esto? Contribuye porque como la inteligencia emocional fomenta la empatía y la comprensión de uno mismo, entonces les permite gestionar mejor los conflictos. Y imagínate cuánto poder hay y cuánta importancia hay en esto de aprender a desarrollar la inteligencia emocional nosotros y que este aprendizaje llegue a otros, ¿no? Si ya vimos todas la cantidad de cosas que puede lograr la inteligencia emocional, hasta incluso contribuye a la paz social. Así que termino con esa idea porque ese tema no lo hemos tocado. Te agradezco de corazón esta oportunidad, Jacqueline, y bueno, seguiremos con otros programas. Muy buenas noches a todos.